Padre eterno, te damos gracias por este nuevo día. Gracias, Dios Santísimo, porque, Señor, tú estás con nosotros, vives en tu iglesia, Padre, y podemos experimentarte tal cual como tú eres. Dios grande, Dios fuerte, Dios poderoso. Queremos pedirte, Señor, que en esta hora tomes el control de esta predicación. Padre, que podamos ser ministrados por tu palabra a nuestras vidas. Y oramos, Jesús de Nazaret, que te manifieste esta mañana en nuestras vidas, Padre. Te damos muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Desde el inicio de este año, la iglesia ha estado trabajando un enfoque bastante especial, que realmente es el ser de la iglesia, ¿verdad? La doctrina de Dios, la doctrina de Dios Hijo. Y hoy vamos a empezar con la doctrina de Dios Espíritu Santo. Y me gustaría que me acompañes con tu Biblia a Juan capítulo 14. No te voy a decir los versículos aún, pero búscalo y enfócate allí un momento. Mientras estás buscando, también te voy a invitar que tomes un minuto para apagar tu teléfono, ponerlo en silencio. Que no sea el teléfono un motivo, ¿verdad?, de distracción. Juan capítulo 14. Y fíjense que el pastor la semana pasada me dice: Jesús David, necesito que prediques el próximo domingo, pero quiero que te enfoques en el Espíritu Santo, en la doctrina del Espíritu Santo. Y cuando me dijo esto, pues para mí representa un desafío, y lo representa porque es hablar y seguir hablando de Dios, ¿verdad? Pero quisiera presentarte un panorama bastante amplio para llegar al punto principal. Y el título de esta predicación es: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Quizás el mundo tiene un concepto bastante distorsionado de quién es el Espíritu Santo. Y te voy a mencionar algunas, te voy a abrir el panorama para que entiendas y qué es lo que nos enseña la palabra de Dios en cuanto al Espíritu Santo. Para grupos religiosos como los Testigos de Jehová, el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y muchos de ellos te dicen que es como la electricidad que pasa de la pared y enciende la licuadora. Y quizás algún otro electrodoméstico del hogar. Para ellos, ese es el Espíritu Santo. Para otros, como por ejemplo el mundo islámico, el ser el tercero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya hay blasfemia, paganismo, porque son tres dioses y no pueden entender quién es el Espíritu Santo. Quizás para otros, como los Hare Krishna y quizás alguna otra religión, ni siquiera existe el término Espíritu Santo. Y para la iglesia puede ser hasta algún momento que el Espíritu Santo sea un tema desconocido y hasta en muchos puntos o en muchos casos indefendible, porque no conocemos quién es el Espíritu Santo. Y es bastante interesante que para nosotros la iglesia, siendo esto uno de los temas más importantes, al tratar de defenderlos con otros, perdemos los estribos. Y nunca podemos llegar a dar una palabra clara en defensa de quién es el Espíritu Santo. Así que realmente es un tema desafiante, es un tema que a nosotros como iglesia nos compete y que nos lleva a conocer más del Señor. Antes de abordar el versículo que vamos a leer, quisiera contarte un corto testimonio para que entiendas qué está haciendo el Espíritu Santo hoy. Este mes se celebra a nivel mundial lo que se conoce como el Ramadán. ¿Cuántos han escuchado de esto? Es un mes donde el musulmán gran parte del día ayuna. Para los más religiosos ni siquiera se les es permitido tragar saliva, así que gran parte del día escupen. Para que luego en las pocas horas de las noches puedan comer algo y volver a iniciar el día con el ayuno. Así que nuestro trabajo como iglesia ha sido pedirle al Señor que se revele en este tiempo a ellos, cuando toman todo un mes,
para pedir el perdón de Dios, que no lo alcanzan, ¿verdad? Y quizás también buscan la cercanía con su Dios. Así que nosotros tenemos varios equipos en diferentes estados del país. Gracias por lo que han estado orando por el ministerio. Y la semana pasada llegó un testimonio bastante interesante. Realmente yo pensé que nunca en Venezuela yo iba a poder escuchar un testimonio como este, porque solamente pasa en Medio Oriente. Pero la semana pasada pasó. Así que hoy te voy a relatar un poco. Tenemos un pastor amigo en Falcón y él siempre por su trabajo está involucrado con los musulmanes. Así que un musulmán lo vio y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo pensé que ya tú no estabas en el país, ni siquiera trabajando en la empresa, pero quiero decirte algo importante, algo me pasó. Y el pastor le dijo, sí, ¿qué pasó? Hace unos días tuve una revelación de Jesús y Jesús se me mostró de tal manera que yo comencé a decirle a toda mi familia que lo que hemos estado practicando como religión durante mucho tiempo está errado, es falso, es mentira. Y este muchacho decía que él lo hacía porque en su interior había un ardor por contar lo que había tenido con Jesús que no podía detenerlo. Y la familia le decía, tienes que ir a un psicólogo, un psiquiatra, estás loco, no digas eso, si lo tuviste no lo sigas diciendo. Y cuando estaba desarrollando esta palabra, esta predicación, me di cuenta que el Espíritu Santo de Dios realmente no tiene fronteras, no tiene límites y sigue haciendo lo suyo. Solo lo que el Espíritu Santo sabe ser y hacer, ser el Espíritu Santo de Dios. Así que damos gracias a Dios por su palabra y te cuento este testimonio, hermanos, para fortalecerte en la fe, para que tomes coraje en el Señor y también puedas empezar a predicar el mensaje del Evangelio. Así que basados en el Evangelio de Juan capítulo 14, vamos a leer desde el 15 al 26. Y dice así en el nombre de Jesús. Juan 14, del 15 al 26. Dice así. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído de mí no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Así que el primer punto de 3 que quiero compartir esta mañana contigo se titula ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Interesante que acá Juan, inspirado por Dios escribiendo este evangelio, menciona características que muestran quién es el Espíritu Santo. Por ejemplo, versículo 16 y 17, el Espíritu es el Consolador y también el Espíritu de verdad. Capítulo 15, versículo 26, el testigo, el procedente del Padre. Capítulo 16, versículo 18, guiador a toda verdad. Y si tú me dices, David, está bien, pero ¿y qué pasa con esto? Bueno, quiero mostrarte un poco. En el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 14, relata el momento donde Faraón, cansado ya de ver al pueblo sufrir por todo lo que había pasado, le dice a Moisés, está bien, sal de mi tierra, llévate a tu pueblo, no los aguanto más.
Así que ellos comienzan a salir. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel, cuando se dio cuenta y estaba avanzando ya, al frente de ellos tenían el Mar Rojo. Y Moisés comienza a clamar al Señor allí. Y Dios tiene un acercamiento con Moisés bastante claro e interesante. Y cuando el pueblo de Israel voltea, se da cuenta que detrás de ellos viene todo el pueblo de Egipto armados para aniquilarlos. Así que Moisés, teniendo esta conversación con Dios allí, con el ángel de Jehová, ¿verdad? Dice Éxodo 14, tú lo puedes leer en tu casa, me estoy enfocando solo en el 19, Éxodo 14 y 19, que el ángel de Jehová estaba delante de ellos, ¿verdad? Y quiero que te imagines esto conmigo, viajes al momento. El ángel de Jehová estaba delante de ellos y dice la palabra del Señor que durante las mañanas había una columna de nube y en la noche una columna de fuego. Así que el ángel de Jehová estaba aquí hablando al frente con Moisés y viene todo el pueblo de Egipto de la parte de atrás. Y dice que en ese momento el ángel de Jehová se apartó de al frente y fue a la retaguardia del pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor que en ese momento hubo una gran y una densa nube entre ambos pueblos, donde el pueblo de Egipto nunca llegó al pueblo de Israel. Y si quiero que me acompañes a Isaías 63, del 7 al 14. Y fíjate que estando yo en esto, le di gracias al Señor que las cosas que Él nos ha revelado a nosotros, ¿verdad? Son las cosas que están en la Biblia y aún así nuestras mentes explotan, ¿verdad? ¿Cómo serán las que todavía no nos ha mostrado? Así que fíjate esto, es interesante. Isaías 63, versículo del 7 al 14. Acuérdate, estamos hablando y enfocándonos en el Espíritu Santo de Dios. Y dice así, escucha. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Prestemos atención a esto. Mas ellos fueron rebeldes y hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Y el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos haciéndose así hombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová, presten atención a esto, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Hermano, quiero desarrollar este pasaje para que tú entiendas dónde estaba el Espíritu de Dios acá. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen visible ¿de quién? Del Dios invisible. Y Hebreos capítulo 1 dice que Jesucristo es la sustancia misma de su gloria. Y Éxodo 14, 19 menciona que Moisés estaba conversando con el ángel de Jehová. Y el profeta Isaías, tiempo después, mucho tiempo después, guiado por el Espíritu Santo de Dios, al redactar esto, comentó y dice, quien estaba en él, en ese hombre con quien Moisés estaba hablando, ¿quién era? El Espíritu de Jehová. Así que si la palabra del Señor muestra y dice que Jesús revela quién es Dios, la imagen visible del Dios invisible, y si en este evento donde está Moisés en aprietos, está el Espíritu de Jehová allí, entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Interesante, hermanos, que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento
el cumplimiento de la promesa Jesucristo ya revela la gloria del Padre, quién es Él, pero el Espíritu Santo nunca ha dejado de estar presente. Él es Dios. Y para aquellos que dicen que el Espíritu Santo para todos y para los cristianos es una fuerza como la electricidad, pues déjame decirte que tiene fundamento para poder decirle no. El Espíritu Santo es Dios. ¿Estuvo en conversación con Moisés? Sí, ahí se muestra. ¿Estuvo guiando al pueblo? Sí, ahí se muestra. Entonces, ¿dónde estaba el Espíritu Santo de Dios en el momento en el que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto? Allí, en la acción misma. Estaba en Jesús, en el ángel de Jehová, el Espíritu de Dios. Ahora fíjate, normalmente nosotros decimos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Y tomamos al Espíritu Santo como la tercera persona y muchas veces no le damos la importancia que es. Pero quiero decirte esta mañana que por la misma palabra del Señor, el Espíritu Santo sigue siendo Dios. Por lo que cuando Dios te guía, ahí está el Espíritu Santo. Cuando pasas por momentos difíciles y sientes fortaleza, ahí está el Espíritu Santo. Y quiero que nos enfoquemos en esta aplicación. Fíjate, el Espíritu Santo de Dios estaba allí con Moisés. El profeta mucho tiempo después lo desarrolla y lo escribe. Ahí está Isaías 63, del 7 al 14. Lo que también me hizo pensar, hermanos, es que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros en nuestros momentos más difíciles y más oscuros. Cuando sentimos que nuestra batalla está perdida y tenemos al enemigo atrás para aniquilarnos, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Fíjate, la palabra del Señor, si tú la lees y te introduces en ella, dice que el ángel de Jehová se apartó de al frente y se fue a la parte de atrás. Y dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó. ¿Epa, pero no era el ángel de Jehová? Sí. Pero ¿sabes algo? Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sigue siendo uno, Dios. Se me preguntó la semana pasada en el tiempo de discipulado, Jesús David, ¿cómo es esto que Dios siendo uno son tres personas? Y la respuesta es esta, hermanos. Ciertamente en la palabra del Señor nunca vas a conseguir la palabra Trinidad. De Génesis y Apocalipsis no la vas a conseguir. Pero la realidad es que desde Génesis capítulo 1:1, Dios le plació mostrarse al mundo en esta manera. En el principio Dios, y luego dice, y el Espíritu de Jehová, ¿qué hacía? Se paseaba. ¿Sobre dónde? Sobre la faz de la tierra. Así que pensaba esto y te lo comento hoy, que el mundo no crea, no quiere decir que no sea así. Si tú no crees, eso no evita que Dios siga siendo Dios. Si tú no crees, eso no le resta a Dios nada, porque Dios sigue siendo Dios. Y lo que te quiero motivar en este primer punto en la aplicación es a descansar en medio de tus tormentas. Todos atravesamos tormentas, todos atravesamos circunstancias, todos atravesamos muchas cosas. Pero ahí está el Espíritu Santo de Dios para guiarnos, para sostenernos, para protegernos, para pastorearnos en medio del desierto. Lo hizo, ahí está, Isaías 63, del 7 al 14. Así que aquel argumento que el mundo presenta como un argumento fuerte es totalmente débil y equivocado. El Espíritu Santo de Dios no es una fuerza como la electricidad. El Espíritu Santo es Dios. Así que Dios se revela a quien Él quiere, como Él quiere. Es Dios. El segundo punto que quiero compartir contigo es: el mundo no le conoce. Y está en el versículo 17. Dice lo siguiente, de Juan.
El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora fíjate, esto tiene dos vertientes. Uno es la que le compete única y exclusivamente a la iglesia. ¿De qué estás hablando, Jesús David? Sí, fíjate, no te me adelantes. Esto es única y exclusivamente de la iglesia. ¿Dónde está la gran comisión? ¿Qué dice? Por tanto, id y haced discípulos. Así que en parte el mundo no le conoce porque nosotros hemos decidido, porque es una decisión, hemos decidido ignorar la gran comisión. Que dentro de ella está y habita el Espíritu Santo de Dios. Dice, el Espíritu de verdad del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y ahí llega ese famoso pasaje de Romanos que dice, ¿y cómo oirán? ¿Verdad? ¿Y cómo irán? Pero, eso nos compete a nosotros, la iglesia. Pero luego tenemos la segunda parte, y es la más importante, es la espiritual. Mateo 11:27 dice que Jesús se revela a quien Él quiere como Él quiere, ¿cierto? Ahora, Jesús se encarga de revelar al Padre. Él es el camino al Padre, pero ¿y dónde está el Espíritu Santo de Dios? Te voy a pedir que me acompañes a 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. Que dice lo siguiente: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y presten atención a esto. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que ahí está la obra completa de Dios. Él revela a su Hijo cuando Él quiere, como Él quiere, pero el Espíritu Santo de Dios es el que convence para que lo proclamemos Señor. Así que todos los que están aquí esta mañana sentados son hijos de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios te convenció e hizo su trabajo para que tú pudieses proclamar a Jesús ¿qué? Señor. Es el Espíritu Santo de Dios y sigue siendo Dios. Aun cuando tiene características únicas que Dios Padre no tiene y que Dios Jesús Hijo no tiene, sigue siendo Dios. Interesante esto, hermanos. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo es el que redarguye, ¿verdad? Y cuando leí esto, sí, Jesús revela al Padre cuando Él quiere, como Él quiere, pero el Espíritu Santo es el que convence para que podamos ¿qué? Confesar a Jesús que Señor. Ahora, la aplicación de todo esto es la siguiente. El testificar de la iglesia al mundo debe ser una práctica real y espontánea. Fíjate, Jesús David, pero ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con todo esto? Sí, lo tiene que ver todo. Porque ya tú y yo vivimos la verdad del Evangelio y estamos en ello. Buscamos avanzar en el Señor por medio del Espíritu Santo todos los días, una vez al día, un paso a la vez. Pero la palabra del Señor nos dice acá en el versículo 17 que el mundo no le conoce. Es decir, que todas estas religiones del mundo, ¿verdad?, que proclaman algo falso del Espíritu Santo, es única y exclusivamente porque no le conoce. Ahora aquí va el desafío, porque tú y yo no hacemos lo nuestro como iglesia para darlo a conocer. Es desafiante esto, hermanos. Es desafiante. ¿Y sabes por qué es desafiante? Porque la palabra del Señor dice que cuando no predicamos, la sangre de ellos va sobre nosotros. Es así.
Nosotros tenemos la palabra de vida. Tenemos al Espíritu Santo. Y voy al punto anterior, al Consolador. El Espíritu de verdad no es que contiene la verdad, es Él la verdad. Testigo, versículo 15, capítulo 15, 26 de Juan. ¿Testigo de qué? ¿De quién es Dios? El procedente del Padre, capítulo 15, versículo 26. No quiere decir que Dios le creó. Quiere decir que emana, sale de Dios mismo. Es Dios. Y luego el capítulo 16, verso 18 dice, guiador a toda verdad. Es decir que no hacemos esto no porque no conozcamos, sino porque hemos decidido no obedecer la palabra. Es distinto. Porque ya está hecho y mandado. Por tanto, id y haced discípulos. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Así que el desafío para nosotros como iglesia no es al final del mes, en el domingo misionero. Es todos los días, a cada instante, en cada momento. Predicar la palabra del Señor. Dar a conocer el Espíritu de verdad. Y el tercer punto que quiero compartir contigo es, el Espíritu Santo mora en mí. Versículo 18 al 26 de Juan dice lo siguiente. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora fíjate, esta parte es aún mucho más interesante y empieza, no os dejaré huérfano. Cuando hay un huérfano es porque tiene ausencia de Padre. ¿Tenemos nosotros ausencia de nuestro Dios? No. ¿Nos deja cuando estamos en aprietos? Cuando le pedimos ayuda, ¿Él se va? No. Y ahora fíjate, dice, no os dejaré huérfano. ¿Y a quién envió? Y si el Espíritu Santo está con nosotros para no dejarnos huérfanos, ¿qué lo hace a Él? Padre. ¿Y quién es entonces? Dios Padre. ¿Te fijas? El Espíritu Santo es Dios. Por lo que está con nosotros y nos guía como nuestro Padre. Interesante que esto lo leemos muchas veces y no lo entendemos, pero quiero decirte, iglesia, hermano, que no estamos solos. Tenemos un Padre que nos sustenta, que nos ve, que vela por nosotros día y noche. Como dijo el salmista, no duerme ni se adormece, sino que vela y sus ojos están sobre nosotros. La palabra del Señor dice que nos mira como la niña de sus ojos. Qué hermoso eso, hermanos. Pero el mundo no le conoce. Nosotros sí lo tenemos. Y esto lo disfrutamos, lo vivimos. Así que de los versículos 18 al 26 te voy a nombrar algunas características que son propias del Espíritu Santo de Dios. 1. No somos huérfanos. Quiere decir que somos sus hijos. Y Él es nuestro Padre. 2. Versículo 20. La plenitud de Dios vive en mí. Jesús lo dijo. Habitaré, viviré en vosotros. Así que, ¿quién vive en nosotros? Dios. Por medio de su Espíritu Santo. ¿Somos seres vacíos? No. En nosotros habita toda la plenitud de Dios. Por medio de su Hijo Jesucristo. En el Espíritu Santo de Dios. Punto 3. Experimento su amor al guardar su testimonio. Versículo 21. ¿No te ha pasado que en medio de las circunstancias difíciles de repente viene a tu corazón y a tu mente algún salmo y alguna promesa del Señor y ahí tú sientes paz, sientes alivio, sientes seguridad? ¿Te ha pasado? Ahí está. Experimento su amor al guardar sus testimonios. Versículos 21. Punto 4. Hace morada conmigo, en mí. Versículos 23. No estoy solo. Dios vive en mí por medio de su Espíritu Santo.
Así que esa oración de Jesucristo, no os dejaré huérfano, tenía mucho propósito. No andamos por ahí descarriados, buscando pasto por cualquier lado, porque Él es nuestro Padre y nos guía. Punto 5. Me enseña y recuerda la palabra, versículo 26. Y esto lo hace el Espíritu Santo del Señor. Es parte de quién es Él. No solamente testifica quién es Dios, sino también nos recuerda sus promesas como Dios. Y la aplicación de este tercer punto, hermanos, quiero dejártelo en Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. Acompáñame, por favor. El Espíritu Santo de Dios mora en mí y Romanos capítulo 8, versículo del 9 a 11 es la aplicación perfecta para esto. Y quiero que me presten mucha atención. Romanos capítulo 8, 9 al 11. Dice así, en el nombre de Jesús. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Así que fíjate que el Espíritu Santo de Dios tiene mucho que ver, es Dios y lo hace todo en la vida del cristiano. Lo hace todo en nuestras vidas. Así que hermanos, vamos a orar. Damos gracias al Señor por su palabra y porque podemos aprender más de quién es Él. Te voy a invitar que cierres tus ojos. Y ahí en tu puesto te voy a invitar a algo más. Con tus ojos cerrados y allí dale gracias al Señor, ¿verdad? Adóralo por quién es Él. Y toma este minuto solamente para darle gracias a Dios porque no nos deja solo. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios Santísimo, porque la verdad de tu palabra, Señor, nos revela y nos muestra quién eres tú. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía a tu verdad. Gracias porque tú moras en nosotros. Y el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos también nos vivifica a nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque no nos dejaste huérfanos. Te damos gracias, Padre, porque en medio de nuestras aflicciones, dolores, circunstancias, tú estás y permaneces con nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre amado, esta mañana que avives tu iglesia. El fuego del Espíritu Santo de Dios en nosotros, Señor amado. Avívanos en ti. Y te damos gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.